Al corte me fui con la reflexión de ciudadanos de primera y de segunda, que pues, todos hemos mencionado alguna vez, lo hemos tratado, pero víctimas de primera y víctimas de segunda clase. Es cierto esto, Francisco. El Estado ha querido hacer menos dolorosa la muerte de los mexicanos o de los seres humanos a los que bien se refería Luis, hablando de que algunos pertenecen a grupos delincuenciales y que por eso tienen que morir o está autorizado que mueran. Todo lo dicen en un discurso oficial, también esto hay que decirlo, ¿no? ¿O cómo lo ves? ¿Por qué lo sostienes? Es decir, la realidad es que a través de los medios de comunicación tratan de inmediatamente bajar el peso de una noticia desagradable, de muertos, de colgados, de abatidos, diciéndote que son miembros de un cártel de la droga, que es un ajuste de cuentas, que era una venganza entre narcotraficantes, que son dos bandas rivales, que esas noticias pretenden bajar un poco el volumen de la mala noticia. Esas son las víctimas de segunda. Esas son las víctimas de segunda, que realmente no sabemos si sean realmente miembros de un cártel delictivo, cuestión que sería para la ley de víctimas totalmente intrascendente. Sin embargo, tampoco tenemos esa noticia de que lo sean, y esa noticia de entrada lastima a las familias de todos estos seres humanos que han muerto y que quizá han entregado su vida debido a una mala actuación del Estado, debido a que fueron confundidos, debido a que no quisieron prestarse a hacer un servicio para estos grupos rivales y inmediatamente son descalificados por el Estado y reducidos a unas víctimas de segunda. Es por esto que una de las grandes cualidades de esta ley es no distinguir. La ley no distingue ni víctimas del delito, ni víctimas de los derechos humanos, ni víctimas de la delincuencia común, ni víctimas de la delincuencia organizada. Es una ley incluyente. Todos tienen cabida. La puerta de entrada para la Ley General de Víctimas es amplísima. Y quizá lo que se va dosificando es los recursos a los que tendrán acceso dependiendo de la calidad de víctimas y dependiendo de la gravedad de esa calidad de víctimas que tengan. Pero la puerta de entrada a los derechos básicos que contempla la ley es amplísima, Francisco. ¿Cuáles son las víctimas de primera? Bueno, las víctimas de primera, de acuerdo con esta concepción no oficial, pues son aquellas bajas colaterales a las que ya se refería Luis. El fuego cruzado, donde muere una familia, etc. O los notables, o las gentes que vienen de una familia que que goza de prestigio, que goza de buena posición. Esos son víctimas en el momento en el que ocurre algo, todo se moviliza, todo el aparato de justicia se mueve. En cambio, cuando la desaparecida es una muchachita de una familia de trabajadores o un joven de una familia de trabajadores, ahora sí que no los atienden ni siquiera en las agencias del Ministerio Público, desdeñan sus vueltas, tienen que andar dando vueltas de un lado a otro preguntando dónde está, y el calvario de todas estas familias es tremendo. Entonces, ¿Y esto va a cambiar, Luis, Homero? No, yo creo que sí hace una distinción la ley, ¿no? Se tiene su distinción en víctimas directas, que es el afectado directo de algún acto violento o una omisión. O sea, una señora que le matan al marido. Pues. Y tiene las víctimas indirectas, que son los familiares de las personas que sufrieron una afectación. La estrategia, la ley sí, efectivamente. O sea, efectivamente yo creo que esta ley cubre las dos posibilidades, o sea, de que seas víctima directa o indirecta. ¿Qué tanto jugó un rol en esta ley Javier Sicila? ¿Quién quiere opinar? Tú eres su abogado. Bueno, realmente el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad impulsa esta ley hasta la creación definitiva. Había otros proyectos muy interesantes y muy completos. El de la misma Tere, que a mí me parece un proyecto fabuloso. Sin embargo, el movimiento tiene la fuerza suficiente para despolitizar la ley de víctimas y crear un consenso que no existía en torno a las víctimas y un respaldo de todas las bancadas parlamentarias, tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados, en donde se pusieron la camiseta de las víctimas y dejando a un lado intereses particulares o intereses económicos del Estado. Todos fueron con una misma bandera de protección a las víctimas, creando una ley que satisfaga los requisitos mínimos de atención, de ayuda a las víctimas. ¿Y sí salió bien? O sea, ¿es lo que esperábamos? ¿Es lo que necesitábamos? Yo quiero puntualizar sobre la ley dos cosas. Sí. Una, que hay una parte que tutela lo que le llama la propia ley derechos principales.
¿Cuáles son estos derechos principales de la víctima? El derecho a la verdad, que es algo que todas reclaman, o sea, ¿qué pasó con mi hijo? ¿Qué pasó con mi hija? ¿Quién lo mató? ¿Dónde está? ¿Qué ocurrió? Este derecho a la verdad está directamente ligado al funcionamiento del aparato de procuración de justicia, que es una de las fallas estructurales más severas que tenemos en este momento y que la estrategia dejó exhibida en toda su crueldad. Segundo, los derechos derivados o secundarios, que son justamente que reciba asistencia jurídica, que reciba asistencia psicológica, que reciba atención a la salud, que reciba algún tipo de indemnización o de apoyo, porque hay que decirlo, no se trata aquí tampoco de una ley que le vaya a dar dinero a todo mundo y que vaya a monetarizar los daños, porque el principal reclamo es de reparación del daño, conocimiento de la verdad, del derecho a la verdad y reparación del daño jurídicamente hablando, que eso pasa, obviamente, por la Procuración de Justicia. Y el segundo aspecto es que esta ley es lo suficientemente comprensiva como para empezar, porque no hay que creer, aquí en México tenemos la idea de que todos los problemas se resuelven con una ley. No, una ley crea un marco de actuación que debe de ser llevado a cabo, debe de ser probado en la realidad. Y lo bueno que tiene esta ley es que es un marco lo suficientemente comprensivo y flexible como para empezar a ver de qué se trata el problema. Por eso tiene un registro nacional de víctimas, porque ahora sí necesitamos saber dónde está. Para enfrentar un problema hay que cuantificarlo. Saber y calificarlo. ¿Quiénes son? ¿Son indígenas? ¿Son ancianos? ¿Son niños? O sea, porque todo eso habla de una variedad de acciones en donde estarían involucradas distintos tipos de instituciones. Por eso también la ley pues incluye a la Secretaría de Salud, a la Secretaría de Educación Pública, a la Procuraduría, al DIF, a la CNDH, a organizaciones civiles, a instituciones universitarias. Es decir, tiene mucha, es muy noble desde esa perspectiva. Y bueno, hay que decir también, y con eso termino, que a nosotros actuamos con bastante prontitud porque en Colombia la ley de víctimas se llevó más de 15 años después de iniciados los conflictos, 10 años de deliberación. Déjame interrumpirte, ¿cuántos muertos en Colombia? Porque bueno, igual aquí nos tardamos 50,000 muertos. Son menos, porque también es una población... Pero es solo por derechos humanos la de Colombia. Es una ley que solo protege a las víctimas de los derechos humanos. Esta es la única ley en el mundo que protege al mismo tiempo a las víctimas del delito común, a las víctimas de la delincuencia organizada y a las víctimas del abuso de autoridad o de la violación de derechos humanos. Esto que es una virtud por las circunstancias nuestras también implica una reflexión, porque en el caso de Colombia, por ejemplo, la institucionalidad relacionada con el sistema de justicia penal funciona de buena manera, ¿no? Es decir, si tuviéramos un buen sistema de procuración de justicia en el país, no hubiésemos requerido de que la cobertura llegara hasta allá, ¿no? Sin embargo, bueno, como están las cosas... Cada país requiere sus leyes. Y otra cosa que quería comentar es que me parece un gran acierto que la ley haya sido una ley general, ¿no? Porque en la decisión de hacerla una ley general, no es una ley federal ni es una ley que aplique solamente a los estados, está una visión de Estado sobre la estrategia, ¿no? Que, como bien decía Tere, involucra a una importante cantidad de instituciones, tanto a nivel federal como a nivel local, y establece mecanismos de coordinación entre estas, porque ahora mucho de la problemática que tenemos, especialmente con ciertos fenómenos como la criminalidad organizada, la migración, la trata, es que hay como una especie de ficción de las jurisdicciones, ¿no? Entonces son temas federales, pero tienen un planteamiento local. Y el problema de la coordinación, pues ahora se ha resuelto a través de la intervención de la federación en los estados, como acabamos de ver en el caso de Nuevo León y en Veracruz, por ejemplo, y en otros más. Lo importante aquí es que esas decisiones no sean potestativas, ¿no? Sino que más bien estén insertas en el mecanismo de funcionamiento de las instituciones, tanto a nivel federal como a nivel local. Entonces hay una nueva institucionalidad que involucra a todos estos organismos que tienen que ver con derechos sociales, que tienen que ver con ¿Y eres optimista de que vamos a poder funcionar? Porque miren, qué leyes tan bonitas, tan eficientes, tan claras tenemos en la Carta Magna, pero todas las incumplimos.
¿Podremos con esta, Homero? Yo creo que ahí está, como bien apunta Rosy, o sea, la ley general solamente es el andamiaje jurídico. Ahora, faltaría institucionalizar la ley, o sea, cómo se va a trabajar con instituciones, por ejemplo, con Provictim, o cómo se va a bajar todo ese tipo de cuestionamientos que tiene la ley, bueno, de cosas que tiene la ley a instituciones, o sea, se va a ver la misma efectividad. ¿Cómo lo aterrizamos? ¿Cómo se aterriza ahora en instituciones? ¿no? Aunque la ley trae su propia estructura burocrática muy clara, muy definida y perfectamente organizada en cuanto a sus atribuciones. Tiene un sistema organizado por 9 personas que no son políticos, son recomendados de las universidades públicas, de las organizaciones de derechos humanos como las que están aquí representadas, tanto oficiales como ONGs. Sí. Y estas 9 personas serán las encargadas de manejar todo esto y de coordinar que haya una perfecta distribución de las competencias en los estados, en los municipios y en la federación, de manera que no haya quien echarse la bolita. La ley debe ser cumplida por todos, incluyendo algunos particulares incluso, a los que se les derivan obligaciones a través de la ley. Tengo que hacer una nueva pausa, regreso contigo, Mer.